tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto de presentar a Alfredo Sayat. El título de su clase es Crisis económica y el modelo de Milei. Alfredo Sayat es un economista, periodista, que a principios del 83 ingresó en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad y se recibió de licenciado en Economía. En los últimos años de su carrera se volcó al periodismo y trabajó con la integración entre Argentina y Brasil. A fines del 87 ingresó al diario Página 12, donde ha trabajado, ha hecho innumerables aportes, algunos muy reconocidos por muchos compañeros y compañeras. Trabajó también para la revista El Porteño y El Periodista. En el 88 se recibió de licenciado en Economía. Trabajó en Radio Municipal, en la sesión de finanzas de la revista Panorama. Fue nombrado jefe de sesión de Economía y de suplemento Cash en Página 12. Integró entre el 2002 y 2003 la mesa de columnista del programa Lalo Bla Bla con Lalo Mir en Radio del Plata. Está trabajando en varios programas importantes. En el 2004 publicó el libro Economistas o Astrólogos, la economía de los 90. Y en el 2007 dirigió la publicación de la enciclopedia Historia de la Economía Argentina del siglo XX. En el 2017 recibió el premio CONEX, diploma al mérito en la categoría de comunicación, periodismo, por su trayectoria como periodista económico. Numerosos artículos lo caracterizan, pero él escribió Economistas o Astrólogo, la economía de los 90, Economía y Política, 200 años de historia en Buenos Aires, La economía a contramano, Amenazados, Macri lo hizo, y Macrisis, que fue, él pone, otro fracaso del neoliberalismo en la Argentina de Buenos Aires. La verdad que Alfredo para nosotros siempre fue un compañero claro, coherente y muy sólido en sus apreciaciones. No voy a hablar más porque los queremos escuchar a él. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Buenas tardes, buenas noches a todos los que están acá en la sala y a todos los que nos están viendo. Eh, a mí me parece un momento interesante para el debate económico. Y me parece interesante, más aún para tratar de hacer un recorrido histórico, pero no muy largo, sino simplemente con indicaciones o señales que la historia nos indican para entender el presente. Un presente que se presenta muy oscuro, que parece oscuro y es oscuro, en varios aspectos, aspectos políticos, sociales, culturales, económicos. eh, pero la historia de la humanidad, y no voy a extenderme ahí mucho más en la historia, pero ha vivido otros periodos oscuros. Y en esos periodos oscuros lo relevante
o una de las cosas relevantes, además de la resistencia, la rebeldía, es tratar de entender ese presente para tratar de construir otro futuro y que no ese presente oscuro sea el dominante y el que se mantenga en forma permanente. ¿Cómo podemos entender las crisis recurrentes económicas en Argentina y a partir de ahí el modelo de Milei? Miren, yo no soy una persona y precisamente ahí me mencionabas mi primer libro, que es Economista su astrólogo. En el sentido de que no tengo ninguna bola de cristal, no me interesa, no pienso que eso sea la economía ni la ciencia económica, de predecir el futuro. La ciencia económica es una ciencia interpretativa. Miren la diferencia a lo que uno está acostumbrado a que piensan que los economistas saben lo que va a pasar, o sea que piensan que la ciencia económica es predictiva. No es así. Es difícil decirlo así en forma tan tajante porque todos piensan que es así. Que cuando agarran y preguntan, y me pasa a mí, dicen, che, ¿qué va a pasar? Después preguntan qué va a pasar con el dólar, pero dicen, ¿qué va a pasar? Y entonces, en general, contesto y con simpatía, le digo, mira, no sé. Y ahí yo sé que la mayoría piensa que sabe, pero no me lo cuenta. Pero no es así, no sé qué es lo que va a pasar. Pero porque la ciencia económica es una ciencia, como les decía yo, interpretativa. Obviamente que tiene un corpus de análisis económico, es una ciencia, tiene sus leyes, tiene sus conceptos, tiene sus normas, tiene su concepción, pero está integrada con elementos de la sociología, de la filosofía, de la psicología y de la historia, de la historia. Entonces, a partir de incorporar cada uno de estos elementos, eh, uno se convierte en, si quieren ser economista, en economista político. O sea que la economía es economía política, no es economía a secas. Todos ustedes estarán preguntándose, pero toda esta introducción, ¿cuándo vas a explicar lo que pasa? Pero sin esta introducción, a mí me resulta muy difícil, o creo que puede resultar difícil a quienes me están escuchando, bueno, entender mi concepción de cómo yo abordo la problemática argentina o la cuestión económica argentina. Porque me parece que es central precisamente para no caer en las confusiones y no caer en las confusiones deliberadas que gran parte de los analistas, de los economistas, de los políticos, de los que intervienen en el debate público sobre economía provocan, porque no están dentro de este marco conceptual para abordar precisamente para mí puntos centrales para poder entender las crisis. Uno se pregunta y existe ese lugar común, ¿cómo es que la Argentina, una Argentina rica en recursos naturales, rica en recursos humanos, una Argentina que tiene una extensión territorial que es la octava a nivel mundial, donde tiene todos los climas, bueno, toda una serie de factores que lo único que uno puede suponer en forma teórica es decir, bueno, es una potencia, tiene destino de potencia, de potencia. ¿Y por qué no lo es? Bueno, y aquí yo creo que viene un punto central para tratar de entender los recorridos traumáticos de las crisis que ha vivido la Argentina. Que yo creo que las crisis políticas, los vaivenes políticos, tienen que ver precisamente con el debate sobre el proyecto de país y el proyecto económico de país. Y esto es un punto central para comprender la sucesión de crisis. Como en la Argentina, a diferencia de otros países,
no hubo una resolución en la sociedad y en la sociedad política sobre cuál es el modelo de país, estuvo permanentemente en disputa. Y es lo que en su momento Marcelo Diamant mencionó el péndulo argentino, donde en un periodo había proyectos y modelos económicos eh, que fomentaban e impulsaban un país con cierta autonomía económica, un modelo de desarrollo eh, industrial, de integración social, con salida exportadora, pero pensando en el desarrollo del mercado interno, y por consiguiente de un Estado con una intervención fuerte sobre la economía, precisamente para desarrollar las fuerzas productivas, incluyendo obviamente siempre el sector privado. Estamos dentro de lo que sería, es un modelo de desarrollo capitalista. Y por otro lado, otros ciclos políticos planteaban una Argentina integrada en forma pasiva a la División Internacional del Trabajo y por consiguiente proveedor de materias primas, sin industria, sin inclusión social y sin desarrollo del mercado interno. Y por consiguiente, sin una, si quieren, una clase trabajadora, clase media y clases medias dinámicas que fomentaban y apoyaban la posibilidad del desarrollo del mercado interno. Una y otro proyecto político con su proyecto o modelo económico alcanzaban umbrales de saturación. ¿Qué quiere decir? El modelo, vamos a llamarlo industrialista, llegaba a su máxima expresión y no podía seguir desarrollándose por una cuestión central, lo que se llama la restricción externa, o sea, la escasez relativa de divisas, o sea, faltan dólares. Y entonces, recurrentemente, ese proyecto, ese sendero económico alcanzaba su límite cuando chocaba con la restricción externa. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se desarrollaba, se precipitaba una crisis económica por el sector externo, o sea, por la falta de divisas, generando una recesión que provocaba una caída de las importaciones y por consiguiente de demanda de dólares, fomentando las exportaciones a partir de una devaluación y de esa forma tratando de lograr un nuevo equilibrio. Y ahí retomar en un proceso de crecimiento económico. Es lo que se conoció durante la década del parte del 50 y del 60, un esquema económico de stop and go. O sea, stop, viene la crisis, se para por falta de dólares, caen las importaciones, recesión, caída del salario real. Eso impulsaba después la economía vía las exportaciones y entonces Go empezaba a crecer. Bueno, esas eran las crisis recurrentes que tenía la Argentina. Con el Rodrigazo, pero fundamentalmente a partir de 1976, viene a alterar ese proceso con la dictadura militar que yo los invito a que vayan a YouTube y escuchen el discurso por cadena nacional del ministro de Economía de entonces, José Alfredo Martínez de Oz, del 2 de abril de 1976, y van a encontrar el proyecto económico neoliberal, aperturista, ortodoxo, conservador, y ahora voy a pasar a detallar algunos puntos, pero para entender este ciclo de 50 años de pendular que pasó a ser que este modelo de valorización financiera ya no es que estamos hablando sobre el stop and go y los límites al modelo de industrialización,
sino que ahí viene a revelarse la otra disputa que hace a un modelo de valorización financiera, o sea, de especulación financiera, frente a un modelo industrialista. Ese modelo de valorización financiera es muy similar a eso, al proyecto de país de exclusión de lo que se denominó el periodo de 1880-1930, donde Argentina, integrada en forma pasiva a la División Internacional del Trabajo, o sea, proveedor de materias primas, basada en la explotación de los recursos naturales. Durante todo ese periodo, obviamente concentrado en la explotación del sector agropecuario. Ya en estas últimas décadas ya amplió a la explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros. Entonces, ¿qué es lo que yo los convoco a escucharla a Martínez Dos? ¿Pero por qué? Porque él hace un decálogo de lo que son los objetivos del denominado proceso de reorganización nacional en materia económica, que ¿saben qué? Se repite en los 90 con Cavallo, Menem, se repite en el periodo 2015-2019 con Macri y con quién más, con Javier Milei. Es notable porque más allá de los diferentes momentos políticos, una dictadura militar, un ministro de Economía, Martínez II, proveniente de una de las familias terratenientes de la Argentina y representante de tanto de la sociedad rural como de los sectores industriales favorecidos por la dictadura, en este caso, en ese momento, Hacienda, de ahí provenía también Martínez de Oz. Eh, el modelo de Cavallo Menem, donde tenía injerencia y participación muy relevante el sector financiero local e internacional. El de Macri, similar, y ahora este esquema que quieren presentarlo como liberal libertario. Son todo lo mismo. Lo que quiero decir es son todo lo mismo, con diferentes ropajes, con diferentes estilos. Claramente, Milei tiene un estilo particular y es diferente al de Macri, al de Menem, más o menos, al de Menem y al de lo que fue lo de la dictadura militar. Pero independientemente de lo que sería ese maquillaje, ese ropaje de presentación de la representación política, el modelo, el esquema económico, el proyecto de país que plantea unos y otros es el mismo. ¿Y qué es lo que planteaba y presentó José Alfredo Martínez II en ese 2 de abril de, 19, sí, de 1976? Apertura económica, liberalización de los precios, liberalización de las tarifas, desregulación del mercado laboral, apertura de lo que se llama cuenta de capital, o sea, de los capitales especulativos, una menor injerencia del Estado en la economía, privatizaciones, desregulaciones, desregulación y un elemento fundamental que traducido en las palabras de cada uno de estos proyectos políticos es de la integración argentina a los países libres occidentales, o sea, someterse a Estados Unidos, a la potencia y al imperio dominante. Y es una de las particularidades de las élites en Argentina, que obviamente son en última instancia los beneficiarios y portadores del estandarte de ese proyecto de país y que en última instancia después tienen diferentes vehículos
políticos para poder implementarlo. Uno fue a sangre y fuego la dictadura militar, otro fue Menem, digamos, la estructura de lo que el peronismo durante la década del 90. Después fue Macri, uno de ellos, y ahora tienen como mascarón de prueba a Javier Milei, que simplemente es un vehículo para ese proyecto. No, no, no. Y además se observa, digamos, es bastante eh, explícito que no es una figura que pueda, ni que sea respetada por el mundo, sino simplemente es, como uno puede decir, es utilizada para. ¿Por qué? Porque, bueno, representa un momento de la historia contemporánea y si quieren, por eso incorporo los elementos culturales y sociales, o sea, de la sociología para tratar de entenderlo, digamos, este personaje. Entonces, ¿qué es lo que los unifica? ¿Qué es lo que unifica y que actúa como elemento disciplinador para tratar de poder desplegar que es este proyecto de país? Que es un proyecto de país cuyo saldo es de mayor concentración económica, deterioro de las condiciones de trabajo, del mercado laboral, que implica mayor fragmentación y precarización de la fuerza de trabajo, es la deuda. La deuda. Y es un elemento no menor para comprender cómo es que se puede lograr esa transformación estructural de la economía de la economía argentina, porque implica una transformación de la estructura socioproductiva y laboral. Bueno, la deuda es el elemento que yo identifico como disciplinador. ¿Por qué digo disciplinador? Es porque el que permite, es el que permite en cada uno de estos momentos históricos conseguir una suerte de anestesia social para poder llevar a cabo el proyecto. En el caso de la dictadura, fue uno de los procesos de endeudamiento más vertiginosos que tuvo la historia económica argentina. Después lo repitió con la misma intensidad en el gobierno de Macri. En el gobierno de Caballo Menem estuvo también la deuda, pero ocupó un lugar central las privatizaciones de las empresas públicas, lo que implicó ese ingreso de dólares. Y ahora con Milei lo mismo, es de un endeudamiento desaforado. El ingreso de esos dólares de la deuda eh, actúa como una anestesia social. Y que permite esa transformación. ¿Pero por qué? Y fíjese que en cada uno de estos ciclos políticos, la característica fue la del atraso cambiario y una suerte de bonanza transitoria medida en dólares para las eh, clases medias y clases altas, provocando un proceso de desinflación a partir de ese atraso cambiario que actúa como una ancla antiinflacionaria. Pero cada uno de esos tres ciclos previos al de Milei y a una velocidad en cada uno de los periodos más rápida, llegaron a su límite también. ¿Y qué significa su límite? A su fracaso. Por eso, en mi último libro, cuando hablo de Macrisis, es otro fracaso del neoliberalismo, ese tercer fracaso, porque el fracaso primero fue el de la dictadura, el fracaso fue el de Menem Cavallo y después el de Macri. Ahora bien, rápidamente, por ahí algunos de ustedes deben estar pensando, ¿por qué fracasó? ¿En qué fracasó? Si era parte de el proyecto de mayor concentración económica, en eso no fracasó.
de mayor fragmentación del mercado laboral. En eso no fracasó, pero sí fracasó en la posibilidad de su sustentabilidad, en la posibilidad de seguir estando en su continuidad. Por eso es también, pues, vuelvo al punto inicial, la del péndulo, porque después de ese proceso viene otro que trata de reparar los costos de esos ciclos. Si digo esto, y vuelvo a repetir, no estoy con una bola de cristal, no tengo la posibilidad de saber el futuro, pero simplemente aprendiendo de la historia y de la historia argentina, que ahora voy a mencionar algunas de esas características para tratar de incorporar otros factores interpretativos, ¿a qué conclusión llegamos? Que este proyecto económico de hoy autodenominado liberal libertario va a terminar de la misma manera, o sea, con una crisis de proporciones. ¿Por qué? Porque acá aparece lo que en su momento era la restricción para los modelos industrialistas, ese famoso stop and go de la restricción externa, o sea, de la escasez relativa de dólares, o sea que no hay suficientes dólares. En estos experimentos, y en este caso el de Milley, solamente se puede sostener con ese ingreso permanente de dólares vinculado con el tema de la deuda. Y eso tiene límites, como los límites que se expresaron en cada uno de los procesos anteriores. En el último, y el que pueden tener mayor memoria, porque es la verdad bastante cercano, que es el de Macri, llegó a su límite en enero del 18 del 2018. ¿Pero por qué? Porque ese fue el último momento que el gobierno de Macri pudo colocar deuda en dólares en el mercado internacional, o sea, en Wall Street, más o menos por unos 9.000 millones de dólares. Hasta ese momento, incluyendo esos 9.000 millones de dólares, eh, emitió deuda por un total, siempre en números redondos, por 100.000 millones de dólares. Obviamente que ese margen tan amplio para poder emitir deuda tiene que ver con que los ciclos, los tres mandatos, o los tres mandatos del ciclo del kirchnerismo, avanzó en un proceso de desendeudamiento fenomenal, desendeudamiento en dólares fenomenal, lo que dejó el terreno libre para que un proyecto neoliberal, conservador, ortodoxo, pudiese conseguir tantos dólares. Como dilapidaron de una forma impresionante ese ingreso. Yo siempre hago una contrafáctica, que es difícil, ¿no? Pero porque es contrafáctica. Se imagina un gobierno kirchnerista de Cristina Fernández de Kirchner que en 2 años pueda tener un ingreso de 100.000 millones de dólares. Como todo lo que hubiese podido hacer, desarrollar, crecimiento, inversión, infraestructura, incremento de productividad y de competitividad de la economía, es contrafáctico, es obvio, porque no se puede saber, pero simplemente viendo que incluso en la escasez y sin acceso al mercado voluntario de crédito, por el contrario, lo tenía cerrado a partir de una estrategia muy orquestada, muy planificada de los acreedores reunidos en los denominados fondos buitres, bloqueaban la posibilidad del acceso al crédito. Y acá un punto conceptual general. Miren, el sistema capitalista, los países capitalistas, los modelos capitalistas se desarrollan con deuda. Así funciona. Le puede gustar más, puede gustar menos, así funciona. El tema es qué hacen con la deuda, qué se hace con esos dólares.
sí sirven para financiar bicicletas financieras o sirven para construir una represa hidroeléctrica o construir una red ferroviaria moderna de transporte de carga, para construir una red vial que facilite la comunicación de un territorio tan extenso, para construir una red eléctrica. Bueno, y así un montón de cosas. Bueno, así los países se desarrollaron. Así se desarrolló todos los países que conocen y que se han desarrollado dentro del sistema capitalista es con la deuda. El tema es que en la Argentina, cada uno de esos ciclos, la deuda se utilizó para financiar la valorización financiera. Lo que fue ese mismo esquema de Martínez durante la dictadura que se fue repitiendo con, vuelvo a repetir, Cavallo Menem, con Macri y también ahora. Y también ahora. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Y el conocido. Es muy difícil pensar que pueda ser otro el saldo. No me pregunte cuándo, porque eso Lo es tenía anotado. el ¿Cuándo? cuándo, el cuándo. No, es que no se sabe, porque es un poco lo que yo te mencionaba al comienzo. Lo mío es interpretativo. Yo puedo interpretarlo. ¿Qué es lo que sirve? Porque en la interpretación te sirve después para la acción. Ahora bien, el cuándo, pero no sé, eso sería lo predictivo. Y para eso están los economistas de la City, para que después te desilusionen. Porque, ¿qué te voy a decir? Ah, no, va a ser en noviembre de este año. Yo qué sé, no sé. La verdad, soy sincero, tengo que ser honesto. Entonces yo le digo, yo no sé, pero la dinámica es la misma, es la misma. Y los costos son los mismos. Y lo que tiene la Argentina, y esto es uno de los puntos centrales, el que más, no es el que más me preocupa, pero es el que más si quieren, me disgusta. Que estas crisis se repiten y es un serrucho descendente. No es que, bueno, viene la crisis, se recupera todo rápido, después e incluso se supera ese punto de partida de la caída, el punto de partida de la caída, sino que uno queda la economía en un punto más bajo. Y entonces es un deterioro general, lo que hace más difícil la posibilidad de la reconstrucción o en todo caso de lo que uno aspira a una sociedad más igualitaria o una sociedad donde la mayoría de la población pueda vivir en condiciones dignas, o sea, en última instancia, en el bienestar general. Cuando yo les mencioné lo de Macri y ese endeudamiento de enero del 2018, después vino el crédito del FMI. Y el crédito del FMI fue, y a veces yo creo que no queda, en algunos sí, pero yo creo que tiene que ser todavía más explícito uno de los grandes condicionantes de lo que fue el ciclo político del 19 y el 23. Es difícil no incorporar ese factor perturbador que es tener el Fondo Monetario Internacional para entender lo que pasó durante esos 4 años. Independientemente, bueno, de las diferencias, de las internas, yo creo que encima de eso hay que analizar que tener al Fondo Monetario Internacional supervisando, auditando y condicionando la política económica hace que cualquier proyecto político, más allá de las buenas intenciones, e incluso si hubiese vivido en convivencia, pueda llegar a buen puerto. No es no es algo propio de la Argentina, sino en todos los países
donde el Fondo Monetario Internacional tiene una injerencia relevante y ha tenido una injerencia relevante, es un potente perturbador de la estabilidad política, no solamente vinculado con la economía, porque la economía en última instancia eh, es el FMI el vehículo para eso, esa transformación estructural que quieren los intereses locales subordinados a los intereses de la potencia. Entonces, esto es uno de los puntos centrales para entender el presente y el futuro. Es el rol del Fondo Monetario Internacional. Miren, eh, la historia no es que se repite, sino que sirve para entenderlo. Entonces, yo les mencioné lo pendular y lo difícil de cada uno de los dos modelos o de los dos proyectos de país que aspiran a consolidarse y que alcanzan su límite en la escasez de dólares. Fíjense, cuando yo les mencioné lo de la dictadura, el gobierno de Isabel Perón terminó con una deuda también, números redondos, 4.500, 5.000 millones de dólares. La dictadura terminó con 45.000 millones de dólares. Casi se multiplicó por 10. Ese fue el segundo gran ciclo de endeudamiento externo argentino. El primero nació con el crédito de la Baring Brothers de Rivadavia, creo que 1823, 22, 1822, y 100 años después recién se termina de cancelar. Eh, Después ese segundo ciclo de endeudamiento comienza con la dictadura militar y culmina con el ciclo del kirchnerismo. Primero con la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, después con la reestructuración de deuda más audaz de la historia argentina y a nivel mundial hay que ver si hubo alguna de esa magnitud. Y después el proceso del desendeudamiento forzoso por no tener acceso a la refinanciación de la deuda. Pero el tercer ciclo de endeudamiento histórico en Argentina comienza con Macri. Y continuó, y continúa ahora. Porque más allá del periodo 2019-2023, no hubo un proceso de desendeudamiento en ese ciclo, simplemente de cierta continuidad vinculada con la deuda. Siguió la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el resto tratando de cancelar la externa, pero incrementando la interna. Una reestructuración de deuda, la externa pateándola para adelante y con una baja de la tasa de interés. Pero nominalmente continuó siendo la misma. Entonces, estamos conviviendo y soportando ese tercer gran ciclo de endeudamiento. A lo que se le suma que cada vez se profundiza más con el gobierno de Milei, porque ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional ahora es con 20.000 millones más. O sea que el condicionamiento para cualquier gobierno futuro que no sea del signo político en esa cuestión pendular que tiene la Argentina, de la economía argentina y la política y la economía argentina, después de Milei, lo que se va a encontrar es con un potentísimo condicionamiento. Entonces, fíjense, para entender esos condicionamientos, yo les voy a mencionar dos. Uno que es el más cercano, que es el que se vivió en el 2019-2023, pero me voy a remitir al del gobierno de Alfonsín. Fíjense que el gobierno de Alfonsín, independientemente que en ese momento estaba cercado por lo que era el partido militar, la situación muy, muy tensa vinculado con
los juicios a los genocidas, bueno, toda esa situación, pero bueno, a nivel económico no lo pudo resolver. En una primera instancia intentó tener una negociación más firme con el Fondo Monetario Internacional, con el entonces ministro de Economía, Bernardo Grispo, no funcionó. Y después trató de, con un esquema ortoheterodoxo, que la expresión más clara fue el Plan Austral, tampoco lo pudo lograr y terminó en una hiperinflación. Y se acuerdan que yo les mencionó que la deuda es un eje central para entender las crisis recurrentes. Y el condicionamiento que tuvo el gobierno de Alfonsín fue precisamente por la deuda, con el Fondo Monetario Internacional y la deuda interna y la deuda externa. Y no pudo romper. Y derivó precisamente de lo que yo le mencionaba de la hiperinflación. La hiperinflación actuó como un potente, eh, ahí sí, una potente licuadora de deuda en moneda nacional. Después, el plan Brady sirvió para aliviar el frente externo de la deuda y con las privatizaciones permitió ese ingreso de dólar hasta que estalló por los aires la convertibilidad del atraso cambiario y el nivel de endeudamiento en el gobierno de la Rúa. ¿Qué es lo que caracterizó, ya lo mencioné, el ciclo político del kirchnerismo? Fue ese desendeudamiento. Y fíjese que sin el Fondo Monetario Internacional es que empieza a ampliarse los estrechos márgenes de autonomía que tiene la política económica de un país periférico, como la Argentina. Y ahí es donde uno puede observar y empieza a, entre comillas, sorprenderse. Ah, mira, pudo sacarse encima las FJP, pudo subir las retenciones, pudo hacer la asignación universal por hijo, pudo ampliar la cobertura previsional con las moratorias. Cada una de estas medidas y otras más, ampliación del gasto público destinado a ciencia y técnica, obras de infraestructura, no se hubiese podido hacer si está el Fondo Monetario Internacional, porque lo hubiese condicionado. Y además condicionado no solamente para cada una de sus revisiones trimestrales y desembolso de fondos para pagarle al Fondo Monetario Internacional, sino porque también influye sobre lo que se llama el humor del mercado para la refinanciación de deuda. Sin el Fondo Monetario Internacional se amplían esos estrechos márgenes de autonomía. El gobierno del 19-23 hereda todo el condicionamiento de la deuda de Macri en ese comienzo del tercer ciclo de endeudamiento, de la historia del endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional. Y condicionó la política. Y ahí no pudo avanzar, salvo en medidas muy específicas, fruto de que a nivel global se permitía, incluso el Fondo Monetario Internacional con la pandemia, que fue el IFE y el ATP, pero por un shock mundial, ya no digo externo, mundial, que fue la pandemia. Digo esto para poder entender no el cuándo va a ser el desenlace, sino avanzando un paso más y diciendo que después, qué va a pasar o cuáles son los condicionamientos para el después del desenlace. Que esto es lo que a mí me parece más interesante pensar, no sentenciar, sino pensar, porque es de un nivel de condicionamiento y que incluso yo, digamos, en términos nominales claramente es infinitamente, no infinita, es muy superior. Pero incluso en términos reales, llevado en valores constantes, este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en comparación a, a lo que recibió Alfonsín y lo que dejó Macri es todavía mayor. O sea, es de una dimensión que yo no sé, por ahí sí,
pero no sé si el mundo de la política o los que aspiran a administrar a futuro después del desenlace de Milei toman dimensión e incluso si la capacidad de poder transmitírselo a la sociedad de lo que significa esto. Yo hago a veces un juego y que tendría que haber hacerlo ahora con 60.000 millones de dólares, que es lo de la deuda con el fondo. Pero cuando Néstor Kirchner cancela unos 9.500 millones de dólares, un poquito más, pero bueno, 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, había de reservas líquidas disponibles en el Banco Central 18.000 millones de dólares. Más o menos la mitad, ¿no? ¡Pum! Se pagó. Hagan el cálculo. ¿Cuántas reservas disponibles tiene que tener la Argentina, por ejemplo, para poder cancelar 45.000 millones de dólares? 90.000 millones de dólares. Si fuese 60.000, 120.000 millones de dólares. ¿Cuántas tiene hoy? Negativas menos 5.000. Bueno, fíjense, pensemos el condicionante para un futuro gobierno. No. Uno puede decir, bueno, eso no se puede pagar. Sería lo más fácil para pensarlo. Pero después tenés que empezar a pensar todo el resto. Es decir, el no pagar implica que acá viene un punto interesante también para pensarlo. Eh, ¿A quién le decís que no le pagás cuando hablas al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional participa en 191 países. O sea, el Fondo Monetario Internacional son 191 países. Pero no es las Naciones Unidas. Cada país un voto. Hay uno que tiene más votos, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene también números redondos, es 17% de los votos. Ustedes saben que para las decisiones más importantes tiene que tener el voto del 85%. Hagan un cálculo. No llegas. No llegas. No tenés el voto de Estados Unidos. O sea, tiene un poder de veto. Estados Unidos, yo lo defino al Fondo Monetario Internacional, que es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos. Entonces, cuando se dice, bueno, y además, obviamente, ahí tienen un rol importante otros países, las otras potencias, incluyendo China. China no es inocente, ¿eh? Digamos, tiene sus intereses y cuando tenés que firmar las líneas de crédito para, por ejemplo, la represa de Santa Cruz, dice, tenés que tener un acuerdo con el fondo, si no, no hago los desembolsos. El swap de moneda, tenés que tener un acuerdo con el fondo, si no, no tenés el swap de moneda. Digo, simplemente para incorporar la complejidad de los desafíos que se tienen cuando se tiene al Fondo Monetario Internacional adentro. Eh, entonces, cuando se dice, bueno, al Fondo Monetario Internacional pongo el extremo, y bueno, no le pagamos, no es esa entidad abstracta el Fondo Monetario Internacional, le estás diciendo a los países y dentro de esos países a uno que está por encima del resto, a las potencias, Estados Unidos dice, no te pago a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, a Italia, a Alemania, a Rusia, a China. Sí, no le pago. Bueno, se imaginan la complejidad, lo difícil que eso implica. Esto no simplemente lo pongo como elemento de análisis. Por ahí yo pienso que no hay que pagar o hay que negociar de otra forma, que hay que negociar de otra forma. Simplemente digo que para que la consigna simple, tratar de complejizarla y no que como si fuese todo fácil, entonces todo, no lo hacen porque no quieren. Bueno, a veces por ahí no lo pueden hacer porque no tienen la capacidad de pensarlo, la capacidad de reflexionarlo o ven la imposibilidad de hacerlo.
Para cerrar y por ahí para dejar abierto algunas preguntas, tanto los que están aquí como algunos los que están conectados vía remota, eh, lo que yo pienso, y por ahí acá va más una carga valorativa y subjetiva o de deseo, es que la Argentina hay que pensarla para tratar de salir del péndulo, porque el péndulo genera muchísimos costos y fundamentalmente para los sectores más postergados. Esto es lo que a mí me inquieta, me preocupa. Entonces, porque está demostrado en cada uno de estos ciclos de crisis que se produce mayor concentración económica. O sea que el péndulo no es que afecta a los sectores de poder y del poder económico, sino que la verdad que afecta al mundo del trabajo, al mundo de las organizaciones sociales, a las clases medias. Y cuando digo clases medias, o si quieren, a las clases populares, a los sectores populares, yo incluyo a las clases medias, incluso a las clases medias, a los pequeños productores agropecuarios, pequeños comerciantes, las pequeñas industrias, la clase trabajadora, los jubilados, o sea, gran parte de la población, la gran parte. Y esos son los costos que son los que padecen mayores los costos de estas crisis recurrentes. Y las crisis recurrentes son muy desgastantes en términos, y aquí también incorporo elementos que son, si quieren, de la sociopolítica, para hacer el análisis de una economía política, lo que genera malestar. Y genera malestar, si quieren, malestar social, malestar a la democracia, malestar sobre las organizaciones políticas, porque no da respuesta frente a esta cuestión del péndulo. Para que quede claro, yo no soy pesimista, no soy pesimista. Tampoco tengo un optimismo ingenuo. Sí, lo que propongo es un ser realista para la transformación y la acción política. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta, si vamos a contrafácticos, si hubiera la posibilidad de ingresar a los BRICS, ¿eso cambiaría? Yo creo que los BRICS, como las negociaciones de bloque, lo que permite es tratar de flexibilizar las potentes restricciones que enfrenta la economía argentina. Ujú. Yo creo que es eso. Yo no creo en las soluciones mágicas ni en las No. asociaciones mágicas, sino que lo que lograría es que esos estrechos márgenes de autonomía se puedan flexibilizar un poco. Eh, del mismo modo que el fomento de la integración regional, teniendo al Mercosur como eje central, y en las negociaciones con China. Ujú. Es obvio que en Latinoamérica lamentablemente no lo hace, pero que sería mejor que América Latina negocie en bloque con China y no que China imponga sus intereses y sus condiciones a cada uno de forma eh, individual. Hago una pregunta de los asistentes. Cuando Rusia llevó adelante la operación militar especial en Ucrania, se congelaron activos rusos tanto de Rusia como de magnates rusos. ¿No hay acaso 200 o 400 millones de dólares argentinos en el exterior que se puedan cobrar de allí? Mm. Eh, y es difícil. Digamos, digo, trato de pensar en voz alta, porque lo de Rusia y Ucrania es la guerra de una potencia con la OTAN. Y entonces las potencias, digamos, es una forma de guerra económica con Rusia. ¿Cuál sería la motivación?
de Estados Unidos, de Gran Bretaña, con sus islas, con sus guaridas fiscales y otras guaridas fiscales para confiscar capitales que están en su propio territorio, cuando Estados Unidos en realidad lo que está buscando es que su país sea la guarida fiscal. Fíjense que me hacen abrir varias carpetas, pero ¿por qué piensan que las filtraciones de las cuentas, el Swiftgate, o de los Panama Papers y todos son de guaridas fiscales, pero ninguno en Estados Unidos? Digamos, está claro que pierde reputación esas guaridas fiscales para que esos capitales vayan a las guaridas fiscales de Delaware, Florida, Dakota del Sur. Acá hay una consulta, dice, desde la perspectiva de la izquierda nacional se propone el no pago de la deuda. ¿Eso es posible? ¿Cuáles serían las consecuencias? Mira, yo amplío esa idea y digo, bueno, depende de quién paga la deuda. Entonces, ahí vos podés decir, además de unas negociaciones políticas vinculadas con el tema de la deuda, que una parte puede ser reestructuración de deuda, otro es de ampliación de plazos, otro es de negociación diferente con el Fondo Monetario Internacional, tanto de plazo como de tasa de interés. Después hay una exigencia de pago de esos intereses y de capital de deuda, y uno puede decir, bueno, ¿y quién lo paga? Entonces, una opción para pensar sin sentencia absoluta es bueno decir, bueno, hay un antecedente de un impuesto a las altas rentas o Ujú. a las fortunas en Argentina, sí. Y bueno, por ahí puede ser que haya un impuesto a las altas fortunas con asignación específica para el pago de la deuda, hasta que ese nivel de deuda sea manejable con un presupuesto que permita el desarrollo. Entonces, no es que siempre va a existir ese impuesto, sino que puede ser un impuesto que dure hasta que el nivel de deuda sea manejable y por un presupuesto nacional en una economía en crecimiento y desarrollo que genere los recursos propios sin afectar el desarrollo o las posibilidades de crecimiento y de generación de empleo e inclusión social. O sea, hay opciones. Bueno, obviamente que para todo eso tampoco soy inocente, ya está altura, y que lo que se necesita es una potente o consolidada alianza política, económica y social que pueda sostener semejante proyecto. Bueno, quedan dos. Dale, Una es para mí contrafáctica, pero bueno, vamos, la vamos. web. ¿Qué hubiera cambiado en la economía en el gobierno de Alberto Fernández si se hubiera tomado la decisión de cobrar la deuda que tenía Vicentín con el Estado? Bueno, más que contrafáctica es una interpretación política. Yo creo que fue un error político garrafal esa marcha atrás, ya no tanto por los recursos, eh, tampoco es que con esos recursos si vas a pagar la deuda, ni que te ibas a liberar del fondo, ni que ibas a generar una masa, sino era una decisión estratégica. Primero política, una empresa de un grupo económico vinculado con el complejo agroexportador, con estrechos lazos con el gobierno anterior de Mauricio Macri, con créditos fraudulentos entregados por un banco oficial, era obvio que un Estado tenía que tomar cartas en el asunto y no hacerse el distraído o tener miedo a que sea señalado como expropiador. No, al revés, era reparador de una estafa. Ujú. Eso inicialmente. Y segundo, si tenía una mirada estratégica de desarrollo, era la posibilidad que el Estado pueda intervenir en un sector económico clave de la Argentina, que es el productor de alimentos como en el
intervenir en el complejo agroexportador, tanto para el mercado interno vinculado con alimentos, teniendo la capacidad de poder definir precios testigos, evitando los abusos en un sector tan sensible para el presupuesto de los hogares, como también actuando como una empresa testigo en un área muy sensible de generación de divisas y de evasión de divisas. Entonces, me parece que fue una oportunidad perdida, una oportunidad histórica perdida por el gobierno o en todo caso por Alberto Fernández por ser timorato, por estar, bueno, no importa esa definición, pero me parece que era una oportunidad histórica desperdiciada. Y para cerrarlo, porque incluso yo escribí un par de artículos, uno en especial, y que es como que también era antes de que dé marcha atrás, que ustedes saben que existe una empresa subsidiaria de YPF que es YPF Agro. Entonces YPF Agro podía haber sido una herramienta extraordinaria, extraordinaria, pero bueno, no se dio y bueno. Bueno, la última. En el modelo industrialista, ¿cómo se puede evitar el stop? ¿O es algo inexorable? No, no, no. Me parece que ese es el gran desafío. Y cuando digo también eso hay que pensarlo. Cuando yo no estoy pensando en los modelos industrialistas y que hubo, ni de la sustitución de importaciones simples, como fue el comienzo de la década del 30 a partir del crack del 30 y la Segunda Guerra Mundial, ni la de la segunda etapa de sustitución de importaciones con el desarrollo de la industria pesada, sino que hay que pensar lo que sería industria del futuro. Tampoco lo sé con detalle, tampoco simplemente lo puedo decir con título. Entonces, está claro que el objetivo es relajar esa restricción externa. Y la restricción externa tiene una fase productiva y una fase financiera. Obviamente que todo eso es sacándome de encima el condicionamiento de la deuda, ¿no? Que vuelvo a repetir, es un potente condicionante para el desarrollo económico o el desarrollo argentino. Entonces, en la productiva es precisamente tener industria o sectores de servicio dinámicos que sean generadores de dólares en cantidad. Y el financiero es tratar de avanzar en desarmar lentamente y a mediano plazo lo que es una economía bimonetaria que se agudiza en cada una de las crisis que ha padecido y padece la Argentina. Uno de esos elementos es que la moneda nacional sirva como reserva de valor, o sea, para ahorro. La moneda argentina se utiliza como unidad de cuenta, es igual, ¿cuánto vale? Para unidad de cambio, te doy tantos pesos y me das un bien o un servicio, pero no se usa para ahorro, no es ahorro. Yo no digo que no existe el plazo fijo, en gran parte no se ahorra. ¿Y por qué? Porque ahí viene esa parte financiera. Una es, vuelvo a repetir, la productiva para relajar la restricción externa, lo que se necesita es mayores dólares que genere la economía argentina. Y la otra parte, la financiera, es que el ahorro en pesos no se vaya a dólares. Entonces, tenés que ver otras experiencias. Entonces, por ejemplo, que el ahorro en pesos sea rentable. Y eso no es especulación. El ahorro en pesos tiene que ser rentable. ¿Y cómo? Bueno, tiene que dar una tasa de interés más elevada
que la tasa de inflación esperada como de la tasa de devaluación esperada. Entonces va a decir, bueno, entonces voy a depositar en pesos. Ahí viene una complicación. Bueno, pero si la tasa de interés es positiva en pesos, eh, contra la inflación o contra la tasa de devaluación, los bancos van a cobrar una tasa de interés muy alta para la producción. Y entonces se frena la posibilidad de, bueno, ¿qué es lo que yo le mencioné? Miren, el sistema capitalista funciona y se desarrolla con deuda. Bueno, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, el Banco Central, en lo que puedo denominar la orientación del crédito hacia los sectores productivos que se quieren fomentar en función a relajar la restricción externa. Entonces es una integralidad para tratar de abordar ese gran desafío que también se tiene en una economía bimonetaria. No sé si contesté la pregunta, pero me pareció oportuno mencionarlo. Listo. No, muchas gracias, Alfredo. Eh, Vos sabés que nosotros después desgrabamos estas clases y muchos compañeros la leen, la estudian, porque muchos de los conceptos que vos hoy vertiste son para pensarlo, no es que uno lo toma y ya está. Así que muchísimas gracias. No, bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido, que les sirva y que sea de debate. Es importante seguir manteniendo estos espacios de reflexión, de pensamiento, de juntarse en forma presencial y virtual. En un momento vuelvo al punto inicial, en un periodo oscuro. Frente a ese periodo oscuro hay que mostrar alguna luz en el horizonte, y me parece que estos espacios son precisamente esas pequeñas candelas que con muchas otras van a poder sacar a gran parte de los sectores postergados de los periodos oscuros que estamos viviendo. Muy bien.